Lo primero quiero partir preguntándoles cuántos anhelan o quieren un avivamiento para esta iglesia. ¿Hay gente que quiere un avivamiento para esta iglesia? Qué bueno. Porque para eso para poder generar un avivamiento, debemos entender realmente qué es un avivamiento. Porque muchas veces confundimos su significado. O sea, cuando hablamos de avivamiento creemos que significa que en las reuniones haya mucha gente, que hayan personas hablando en lenguas, que haya gente profetizando, que haya gente sanando enfermos. Pero eso es tan solo una consecuencia del avivamiento, no es el avivamiento en sí. Y hoy día quiero que podamos profundizar en esto, porque como ya pregunté, yo creo que todos queremos un avivamiento para esta iglesia, para esta ciudad, para este país. Muchas veces equivocamos nuestro actuar porque tenemos la mirada puesta en los resultados. La sociedad nos ha enseñado a ser muy resultadistas. Siempre buscamos los resultados, pero quitamos nuestra mirada de los procesos. Porque vivimos en un tiempo de inmediatez, en un momento donde todo llega fácil, donde todo llega rápido, y nos olvidamos de que todo tiene un proceso. Y lo mismo pasa en este caso con los avivamientos. Hay un proceso que seguir, hay un inicio y hay un final. Sobre todo cuando hablamos de las cosas de Dios, siempre hay un principio y un final y hay un proceso que llevar. Entonces no puedo pretender tener un buen estado físico sin contemplar en mis cálculos hacer ejercicio. Y hacer ejercicio involucra muchas cosas. Involucra tener una rutina, tener hábitos, ¿cierto? Cambiar algunos hábitos de alimentación, ¿cierto? De sacrificio. O sea, yo creo que aquí, tenemos profesores de educación física, tenemos gente que corre en maratones, ¿cierto? Tenemos gente que sabe que el tema físico requiere una rutina, requiere hábitos, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere levantarse temprano, entrenar. El Cristóbal hace poco estaba yendo al gimnasio, él ahora sabe que cuesta y que duele, al principio duele. Yo recuerdo antes de casarme, antes de estar más gordito, fui un tiempo al gimnasio en un par de meses y claro, el primer día que fui me quería morir porque no sentía mi cuerpo prácticamente ese es el tema. Al principio, cada proceso tiene su sacrificio y duele. Y requiere que tomemos acciones, que digamos, voy a dejar de comer esto y voy a empezar a alimentarme de esta manera. Voy a empezar a levantarme más temprano el fin de semana en vez de dormir hasta la 1 de la tarde y empezar a hacer ejercicio. Pongo este ejemplo, pero así hay muchos otros. O sea, una persona que quiere estudiar y sacar buenas notas tiene que aprender a sacrificar ciertas cosas para poder estudiar, esforzarse, leer, etcétera, etcétera. En todo ámbito de la vida necesitamos, si queremos lograr resultados, no podemos solamente pensar en quiero un 7, no, sino que tengo que esforzarme y actuar en consecuencia. Y entonces, volviendo un poco al avivamiento, el avivamiento no es una reunión a la que tú asistes o algo que sucede debido a que hay un hombre usado o una mujer usada por Dios. No. El verdadero significado bíblico de avivamiento tiene que ver con que el pueblo de Dios se da cuenta de que hay una necesidad de ser restaurado, de ser revitalizado espiritualmente en su caminar con Jesús. Ese es el significado de que el pueblo de Dios, o sea, los que estamos aquí, nos damos cuenta de que tenemos una necesidad de Cristo, de que realmente venga a nuestra vida, restaure lo que está mal o revitalice lo que ya está cansado. Porque a veces creemos que porque no estamos en pecado así terriblemente, no necesitamos ser restaurados, pero a lo mejor estamos secos. Venimos por aquí por rutina, porque ya estamos acostumbrados a venir domingo a domingo, pero estamos secos por dentro y necesitamos ser revitalizados. Entonces, cuando entendemos esa necesidad, es cuando realmente empieza el avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento. Entonces hoy día quiero hablar sobre este proceso y como bien decía, el primer paso para lograr un avivamiento, y anótelo ahí si es que tiene su libreta, su bloc de notas, lo que sea, el primer paso es reconocer la necesidad de Dios, la necesidad de ser restaurado, de ser revitalizado, la necesidad de tenerlo dentro. Entonces es súper importante porque si no reconocemos que existe una necesidad, jamás se podrá dar el siguiente paso. Ese es el primer paso, reconocer la necesidad. Si una persona que tiene problemas con el alcohol no reconoce
que necesita ayuda para dejar su adicción, nunca va a poder abandonar ese vicio, ¿cierto? Y así en todo orden. O sea, si una persona, no sé, reconoce que necesita manejar mejor sus finanzas, porque a lo mejor a fin de mes siempre llega mal, si no lo reconoce primero, jamás va a poder ordenarse. O sea, una persona que no reconoce una necesidad no va a poder actuar en consecuencia. Entonces necesitamos reconocer que necesitamos de Él. Yo muchas veces me ha pasado y que reconozco en mi actuar que necesito más de Él porque estoy mal, me siento más deprimido, me siento más angustiado por ciertas situaciones. La vida trae a diario situaciones de conflicto, situaciones de desespero, situaciones de angustia, ya sea por el trabajo, por temas de estudio, los majones, por temas de pareja, etcétera, etcétera. La vida nos pone a prueba y si nosotros no reconocemos la necesidad de tener una relación íntima con Dios, vamos inevitablemente rumbo al fracaso. Entonces es imposible que exista un avivamiento en un corazón orgulloso. Eso es importante porque en este primer paso de reconocer hay que botar el orgullo. Si nosotros no dejamos el orgullo de lado, jamás vamos a reconocer nada. Las personas que son orgullosas jamás reconocen necesidades. Creen que son autosuficientes, creen que son independientes, creen que pueden hacerlo todo bien, que todo lo hacen bien, nunca aceptan un consejo, nunca aceptan una crítica, ¿cierto? Porque hay un corazón orgulloso. Y la Biblia habla sobre esto. En el Salmo 138, 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, si en tu vida tú reconoces que hay orgullo, preocúpate, porque eso implica que se generará una distancia entre tú y Dios. Porque Dios se relaciona con aquellos que desean recibirle, con aquellos que desean realmente tenerlo en su vida. Dios no fuerza a nadie. Él quiere relaciones sinceras con nosotros, donde podamos reconocer la necesidad de Él. Él quiere que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él. Por eso, para que exista un avivamiento, necesitamos tener corazones humildes, que digan: reconozco que necesito de Dios, reconozco que no soy perfecto. Y eso nos cuesta mucho, porque hoy en día creemos que por el hecho de estar aquí, no podemos estar mal, o que ya estamos listos. Y no, si nosotros estamos aquí porque reconocemos que necesitamos estar aquí, que necesitamos venir a recibir palabras, necesitamos venir a un encuentro con Dios. Entonces, si estamos aquí, debemos imperativamente echar fuera el orgullo de nuestras vidas, sacarlo de nuestro corazón y empezar a con humildad decir: Señor, te necesito. Y no basta con decirlo una vez, porque a veces creemos que cuando hacemos la oración y recibimos a Cristo en nuestro corazón, decimos: Señor, te necesito, y parece que después esa palabra se borra de nuestro vocabulario. Pero no, es un continuo. Yo puedo llevar 10, 15, 20 años en el Evangelio y lo voy a necesitar día tras día. Entonces, no podemos creer que simplemente lo necesité una vez, hace 10 años, y hoy en día estoy impecable. No. Si realmente queremos provocar un avivamiento en este lugar, debemos reconocer que lo necesitamos día tras día y con más y con más y con más celo. ¿Cuántos reconocen que necesitan a Dios aquí? Amén. Lo necesitamos. Eso quiere decir que tenemos la materia prima para un avivamiento. Si estamos aquí y reconocemos que necesitamos a Dios, tenemos la materia prima. Tenemos el primer paso. Pero ahora hay más pasos que seguir. El segundo paso es comenzar por casa. El avivamiento comienza por casa. Ese paso también es importantísimo. Y yo diría que es de los más importantes porque tiene relación con los tiempos de intimidad que tenemos con Dios. Si yo ya reconocí que necesitaba de Dios, significa que el siguiente paso es traerlo a mi vida. O sea, si yo digo que necesito, que tengo sed, ¿qué hago? Tomo agua. Si digo que tengo hambre, ¿qué hago? Voy y me alimento. Pero ¿qué pasa de repente en la vida del cristiano que dice: Señor, te necesito? Y me quedo sentado en mi sillón viendo televisión. Entonces, hay una incongruencia a veces en nuestro discurso porque no seguimos este segundo paso, que es el tener una vida de intimidad en nuestro hogar con Dios. Como les volví a decir, si yo digo que necesito algo, siempre hago una acción en consecuencia. Entonces, si vamos a reconocer la necesidad de Dios, debemos actuar en consecuencia. Pero ¿qué pasa? Que en algunos casos
nos gana la comodidad, nos gana la flojera, que no nos deja movernos para hacer lo que necesitamos. Entonces, como vuelvo a dar los mismos ejemplos que di antes, muchos quieren tener, ¿cierto?, un buen físico, un abdomen plano, ¿cierto?, pero no están dispuestos a hacer el ejercicio que requiere. O sea, no es en un día, ni siquiera en una semana, son meses de trabajo. Son meses de trabajo, ¿cierto? Si yo deseo ser el primer lugar de una promoción de universidad o del colegio, no se da con simplemente estudiar para una prueba. Son meses de trabajo, es un año completo, una carrera de largo aliento. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nos damos cuenta de que es largo el proceso y decimos, no vale la pena, mejor no. Porque no estamos dispuestos a actuar en consecuencia y nos gana la flojera y la comodidad. Y es muy importante tener en cuenta esto porque a veces no somos conscientes de que somos cómodos, de que somos flojos espiritualmente. Porque a veces, claro, hay algunos que son secos para estudiar, que son secos para el deporte, pero espiritualmente, ¿tenemos el hábito de tener intimidad con Dios en nuestro hogar todos los días? Comemos todos los días, nos alimentamos todos los días, ¿cierto? Hay algunos que no pasan ningún día que no desayunen, almuercen, tomen once, no perdonan ninguna comida, ¿cierto? Y aún así, el alimento espiritual siempre hay tiempo para dejarlo fuera. Eso no puede ocurrir, porque si reconocemos que tenemos una necesidad, debemos actuar en consecuencia. Como les decía, es igual que los primeros días que tú empiezas a hacer algo, es incómodo, ¿cierto? Cuesta. Es claro que va a costar. El otro día vi un video de un joven que empezó a grabarse día tras día en su proceso de rehabilitación de la marihuana. Y él contaba cuando ya iba una semana, 2 semanas, ya prácticamente va llegando al mes, él lo va subiendo diariamente. Y él contaba que ya el primer mes, ya está terminando el primer mes y va mucho mejor. Tiene cierto de repente episodios, dolores de cabeza, ciertos episodios de dolor de estómago, pero que ya es mucho mejor que la primera semana. Él contaba, la primera semana fue horrible, decía. Fue horrible sin el consumo, pero él empezaba a hablar y habla de la evolución del proceso de haber dejado de consumir marihuana. Pero él tuvo que tomar en un momento la decisión de dejarlo y después la decisión de día tras día seguir manteniéndose a pesar de los efectos secundarios, ¿cierto?, de haberlo dejado, que son terribles. Entonces, en todo ámbito de la vida hay un proceso doloroso en un principio, pero que tenemos que pasar para poder luego llegar al momento en el que ya no te provoque nada. Yo recuerdo cuando Dios hizo un milagro en mi vida. Yo creo que cuando contrastaba mi vida con la de este chico que hablaba de que dejó de consumir, bueno, él estuvo 18 años consumiendo. Yo estuve alrededor de 4 años consumiendo y Dios hizo un milagro en mi vida. Cuando dejé de consumir, fue algo maravilloso que, claro, al principio me costó no tanto como a él, pero cuando realmente yo me di cuenta, cuando yo llegué a la universidad, todos mis compañeros fumando alrededor mío y yo no tenía ningún problema. O sea, yo fácilmente podía rechazar todo, me podía ir, no pasaba nada dentro de mí. Pero porque primero hubo un proceso en el que tuve que pagar costos, en el que tuve que realmente decidirme a cambiar mis hábitos. Entonces es lo mismo cuando queremos que Dios entre en nuestra vida y provoque algo en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Tenemos que pagar el precio de buscarlo en intimidad constantemente. El avivamiento comenzará en tu vida y en tu casa y será tan grande que nadie lo detendrá. Pero debemos pagar el precio, debemos persistir. Debemos persistir en esa búsqueda insaciable del Espíritu Santo. Cuesta, yo creo que a todos aquí le ha costado en algún momento levantarse temprano para venir acá un domingo. A cualquiera le puede costar, porque trabajamos de lunes a viernes, ¿cierto? Nos levantamos temprano de lunes a viernes y el fin de semana desearíamos que fuera un tiempo de descanso total, para revitalizarnos, para recuperar fuerza, y requiere un esfuerzo el levantarse y venir acá. Yo recuerdo cuando estaba en tiempos difíciles de mi vida, de mi adolescencia, yo a veces, como saben, de la familia pastoral, siempre está de los primeros acá, y nos levantábamos más temprano de lo que era lo normal. Y cuando yo estaba mal espiritualmente, yo no entendía eso, no tenía el deseo de venir. Era un martirio, más de alguna vez fingí dolor de estómago para no venir.
O sea, a ese nivel llegaba yo de que no querer estar acá, de que no me interesaba. Y después cuando yo empecé, ¿no lo sabían? Ya lo sabían. Pero entonces, luego, cuando Dios empezó a hacer la obra en mi vida, claro, costaba. Nos levantábamos de repente así, somnolientos, de mala gana, etc. Pero después, hoy por hoy, para mí es una necesidad estar aquí. Yo no estoy tranquilo si no estoy aquí. Yo no estoy tranquilo si no vengo a ayudar, de repente cansado, agotado, dolido, pero vengo, hago lo mío, por último después vuelvo a la casa, me vuelvo a ducharme, pero vengo a como dé lugar porque necesito estar aquí, porque tengo la necesidad de que Dios esté en mi vida y de yo poder servirle estando acá. Entonces, pero fue un proceso, hermano, o sea, yo con toda sinceridad lo digo, yo en mucho tiempo no deseaba venir acá, no deseaba levantarme temprano, pero empezó un proceso, y un proceso que comenzó con el ejemplo de mis padres. Y por eso es tan importante que iniciemos en nuestro hogar, porque las acciones que tú tomas en tu hogar van a influir sobre tu familia. O sea, yo veía en mis tiempos de estar lejos de Dios, yo veía a mis padres orar, yo veía a mis padres nunca cesar de trabajar, nunca cesar de levantarse temprano. En todos estos años ninguna queja le he escuchado al momento de servir, ninguna. Y eso impactó mi vida de tal manera que el día de hoy estoy aquí enfrente predicando, a pesar de todo lo que pasé. Entonces, hermano, si tú quieres que en tu hogar haya un cambio, que tus hijos te sigan, que tus padres, tus hermanos te sigan, debes comenzar por tu hogar una vida de intimidad con Dios, de oración, una vida de búsqueda, de que mi mamá siempre, todos los días poniendo música cristiana, y a lo mejor en un momento a mí me incomodaba, pero después eso, todo eso fue sumando y provocó el cambio en mi corazón. Entonces, primero reconocemos la necesidad interior y luego tenemos que empezar a influenciar nuestro primer círculo, que es nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Y sobre todo para los que somos jefes de hogar, que en este caso yo, el día de hoy, ya soy un jefe de hogar, el día de mañana voy a tener hijos y cae en mí una responsabilidad inmensa de influenciar a mis hijos. De tal vez no estar obligando, ¿cierto? Yo creo que lo voy a obligar, pero igual, pero sí de influenciar con el testimonio. O sea, si hay algo que impactó mi vida, fue el testimonio de mis padres. El verlos nunca cesar, nunca cansar, siempre estar ahí, es algo que yo creo que me influenció a mí y influenció a mi hermana. Y es importante que si queremos familias que se aviven, que entren en este avivamiento, empecemos cada uno en nuestro hogar a buscar de Él, alimentarnos desde el hogar. Hay iglesias en el campo donde la gente recorre kilómetros para ir a congregarse. En Santiago yo tengo amigos que viven en una comuna y se congregan al otro lado de Santiago y toman micro, toman metro, etcétera, para llegar. Y yo puedo dar el ejemplo de Bárbara cuando empezó acá a venir, venía desde Coronel, mi mismo suegro ahora, vienen de Coronel, ambos. Recorren una distancia, pagan un precio altísimo, pero están acá. Eso es una bendición, y una bendición para ellos y va a ser una bendición para su hogar. Y así para cada uno. Aquí yo tengo la fortuna de que vivo a 2 cuadras, pero si el día de mañana me voy a vivir al otro lado de Concepción, mi hermana con mi cuñado están viendo a las afueras de Concepción ahora, pero están acá. Y eso es importantísimo, porque si una familia se compromete, empieza a encender un hogar, y eso va a dar paso al tercer punto. Porque familias encendidas, familias avivadas, avivarán una iglesia. ¿Creen eso? Amén. Y si a lo mejor creemos que a esta iglesia todavía le falta, es porque debemos pasar por el proceso de buscar desde el hogar. Porque a veces creemos que venimos acá a la iglesia a recibir, pero sí, venimos a recibir, ¿cierto?, una palabra, pero también a esta iglesia venimos a ofrecer todo lo que hemos recibido durante la semana en nuestro hogar, en nuestra búsqueda íntima. Así que es muy importante eso. Antes de continuar con el tercer paso, que es la iglesia, ¿cierto? Quiero seguir ejemplificando que hay 2 cosas muy importantes que van a detener el avivamiento de un hogar o de una casa. Que primero es la flojera, como ya lo habíamos hablado, que nos afecta mucho, que llega el momento llega el momento en que tenemos que actuar contra la flojera.
a pesar de que estemos cansados. Pero hay otro que es muy importante, que son las distracciones de la vida. Y con esto me refiero a que existen cosas que captan tanto nuestra atención que nos llevan a descuidar esa necesidad importante que tenemos de Dios. Y dejamos de tener tiempos de oración, dejamos de tener tiempo de intimidad con Dios en nuestra casa, dejamos de escuchar a lo mejor prédicas en nuestro hogar, porque le damos prioridad a otras cosas, ¿cierto? Dejamos que la comunión con Dios no sea una prioridad. Y lo quiero graficar con una historia mía bastante vergonzosa. Cuando yo era niño, yo recuerdo que nosotros íbamos a la casa de Cristóbal y mi primo mayor, el David, siempre había tenido computador con hartos juegos. Y nosotros no, éramos chicos, más chicos que el David, y éramos felices con solo observar cómo él jugaba. Entonces nos sentábamos uno a cada lado. Recuerdo a mi primo jugando en el computador y nosotros nos sentamos a mirar cómo él jugaba. Y nos quedábamos ahí horas, tomando bebiditas, ¿cierto? Y nos quedábamos ahí mirando. Entonces pasa que después uno de tomar tanta bebida, a uno le dan ganas de ir al baño, ¿cierto? A hacer pipí. ¿Y qué pasa? Que yo, 5 o 6 años, era tanto mi afán por estar mirando el computador y los juegos que decía, ya voy después. ¿Y qué pasaba? Como niño, que me iba por el río al final después, ¿cierto? Y por postergar esa necesidad de querer ir al baño a hacer pipí, por una distracción, por un computador, una pantalla que me atrapaba, ¿cierto? Y que yo estaba ahí viendo el juego, ni siquiera jugaba, pero veía. Y al final pasaba lo que pasaba, me retaban y todo. Mi madre me retaba. Pero bueno, esta historia, tal vez un poco ridícula, grafica lo que pasa día tras día. Todos aquí dijeron que tienen una necesidad de Dios, ¿cierto? Pero de repente llegamos a nuestra casa y prendemos la televisión, nos quedamos pegados con el partido de fútbol del fin de semana, o nos quedamos pegados con la nueva película que lanzaron en Hollywood, o a lo mejor, no sé, hay una reunión importante y hay una cita importante, por ejemplo, se nos viene el ayuno, que está reprogramado, va a venir el ayuno y a lo mejor nos invitaron a una salida y le damos prioridad a esa salida, ¿cierto? Que yo no digo que esté mal, ¿cierto? No está mal hacer actividades, ¿cierto? Ver películas, etcétera. Pero lo que está mal es cuando desplazamos nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual en el hogar, por el hecho de estar constantemente bajo esta distracción, bajo estas pantallas, sobre todo hoy en día, celulares, computadores, televisiones, ¿cierto? Que nos distraen. Y yo soy el primero en decir que a mí me distraen. O sea, sería hipócrita si viniera a decir aquí que a mí no me distraen. O sea, mi esposa sabe, me gusta ver series, me gusta ver películas, ¿cierto? Pero hay un momento en el que tenemos que saber decir basta. Este es mi tiempo de intimidad con Dios en mi hogar. Y eso es importante. Series, películas, fiestas, cumpleaños, ir al mall, salir a conciertos, etcétera. Todo eso no voy a decir que es malo. Pero si te quita tiempo con Dios, ahí sí es malo. Si no eres capaz de apartar 20, 30 minutos diarios con Dios, entonces replantéate cómo está funcionando. Entonces no digo que no podamos hacer tales cosas, pero si están haciendo posponer tu necesidad de estar en intimidad con Dios, de tener comunión, preocúpate. O sea, es preocupante que una persona deje de comer por estar haciendo determinada actividad. Es preocupante que un niño no vaya al baño por estar en el computador. Es preocupante. De la misma manera es preocupante que tú dejes tu vida espiritual de lado por estar atendiendo esta clase de cosas. Tu casa debe ser un lugar de búsqueda constante de Dios. Si quieres un avivamiento para ti y para tu familia, debe ser un lugar de búsqueda. Porque si logras hacerlo, como decía, contagiará a toda tu familia. Y créanme que es verdad, porque mi vida es un testimonio de eso. Como les decía, el tercer paso del avivamiento tiene que ver con trasladar la comunión que tenemos en lo íntimo, en nuestro hogar, a la iglesia, al mover de la iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Que empezamos a compartir todo lo que recibimos de parte de Dios, en lo secreto, a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos
Levante la mano el que en este último mes ha llegado aquí con otro hermano a decirle, mire, estuve leyendo este versículo, estuve escuchando esta prédica, te la comparto. ¿Alguien lo ha hecho este último mes? Entonces, hay algo que no estamos haciendo. Ya sea que a lo mejor no estamos teniendo intimidad en nuestro hogar o que no estamos sabiendo traer esa intimidad a este lugar. ¿Qué es importante? Dios puso la iglesia en la tierra para ser un lugar de comunión, para ser un lugar en donde la Biblia dice, edifíquense unos a otros, enséñense, ámense unos a otros. Dios puso la iglesia en la tierra para que compartamos, para que nos ayudemos. Entonces es sumamente importante de que traigamos todo lo que recibimos en nuestro hogar a este lugar. Aquí venimos, ¿cierto? Juntos con todos los que estamos aquí, la hermandad, aprendemos más de Dios, venimos a adorarlo, venimos a apoyarnos, venimos a amarnos mutuamente, ¿cierto? Entonces comienza un deseo, no solo por ser un asistente a la iglesia, sino por ser un siervo, sino por venir a servir. Entonces, eso es importante porque a veces venimos acá, nos sentamos y todo bien, todo correcto, pero hay algo diferente cuando venimos y servimos. Es una diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo venir a asistir a venir a servir. Y ese es el paso que hay que dar si realmente queremos un avivamiento en este lugar. Que sean personas que vengan a la iglesia a servir, a hacer un cuerpo, a hacer una familia. Que si el hermano está mal, venimos y lo levantamos. Y lo visitamos y lo llamamos durante la semana, nos preocupamos por cómo está, etcétera, etcétera. Eso significa ser iglesia. Eso significa. Entonces, la iglesia es la novia de Cristo y es sumamente importante que sirvamos activamente y que nos preocupemos por hacer que crezca su reino. ¿Cierto? ¿O estoy disparando? Entonces, es importante que nos encarguemos de estar presente en la iglesia. Y con esto no me refiero a estar presente en el lugar físico, sino que en realidad, como se dice, nos pongamos la camiseta. ¿Cierto? Que nos pongamos la camiseta, lo que quiere decir que querramos servir. Y que aunque no estemos por X motivo, estemos conectados con lo que pasa, con el mover de la iglesia, no solo con las reuniones de los domingos, sino con todo lo que hay detrás de una iglesia. Hay reuniones de oración, hay ministerios de ayuda fraterna, hay todo un trabajo de fondo que muchas veces desconocemos. ¿Por qué? Porque no estamos insertos en el mover de la iglesia. Entonces, hay mucho que hacer y que aportar a este lugar y a la sociedad. Entonces, es importante que querramos ponerlos en la camiseta. O sea, que yo diga, yo me pongo la camiseta de este lugar. Yo, desde que entré a trabajar, siempre, típico que los jefes dicen, pónganse la camiseta, ¿cierto? Y claro, uno ve que hay compañeros de trabajo que están a full, ¿cierto? Están aquí, van para allá, les piden que hagan esto, dan más de lo que tienen que dar, incluso de repente ponen de su propio dinero, de sus propios recursos, de su propio tiempo, ¿cierto? Porque quieren cumplir con el jefe, quieren cumplir con su labor, con su vocación. Lo mismo pasa en los colegios, de repente los estudiantes se mueven por aquí y por allá. Y aquí muchas veces no pasa eso. Nadie se quiere poner la camiseta. Nadie quiere pagar el precio, nadie quiere quedarse hasta más tarde o llegar más temprano. Eso tiene que cambiar. Si queremos un avivamiento para este lugar, tiene que cambiar. Tenemos que involucrarnos de manera personal. La otra vez escuchaba una prédica de Itiel Arroyo y decía, para Dios esto es un asunto personal. O sea, para Dios esto es más que, no es una empresa, es una familia. Hay una involucración personal. Yo, a mi familia, si el día de mañana mi hermana necesita de mí, yo voy a hacer todo lo posible para ayudarla. Si mis padres necesitan algo, voy a hacer todo de mí para poder ayudarlos. Uno hace cosas muy, muy importantes por la familia, uno hace lo que sea por la familia. Y esta es la familia de Dios. Y por aquí también tenemos que estar dispuestos a estar aquí, a estar presentes, a servir. Es necesario si queremos que exista un avivamiento. Que si queremos servir, debemos preocuparnos por los hermanos. Como les decía, que nos llamemos, que nos juntemos, que compartamos la palabra, que no se resten de las actividades cuando exista algo, ¿cierto? Tiene que haber un deseo ferviente de ser iglesia. Y todo esto
nos lleva al cuarto paso. Todo el poder reconocer que necesitamos de Dios, el llevarlo a nuestro hogar, a nuestra casa, esa búsqueda íntima. Luego pasar a traer todo lo que recibimos a la iglesia y al mover, ¿cierto?, con los hermanos, debe llevar por consiguiente a que haya un avivamiento que se expanda en la sociedad, que se expanda en tu barrio, que se expanda en tu ciudad, que se expanda en tu país. Y para esto quiero ejemplificar con testimonios que existen. Ahí los historiadores bíblicos hablan de 7 grandes avivamientos que se han producido desde el año 1700 hasta hoy. Y realmente cuando uno se pone un poco a leer, es impresionante cómo se provocaban. En el 1729 se produjo un avivamiento en Estados Unidos, el avivamiento donde salieron grandes evangelistas, ¿cierto? Como John Wesley, ¿cierto? Ese avivamiento gigante que se expandió por toda Europa, que se expandió por Estados Unidos también. Y eran avivamientos que impactaban no solamente las iglesias, ¿cierto?, sino que impactaban a la sociedad. Aquí relata, hay un autor que hizo un libro que se llama Ríos de Avivamiento, que relata un poco a qué nivel impactaron estos avivamientos a los países. En este caso, John Wesley las personas que participaron de este avivamiento pertenecían a Inglaterra y remarcan algo súper importante, de que en ese tiempo estaban empezando el tiempo de las revoluciones, como la Revolución Francesa, que claro, es un hito súper importante en la historia del mundo y que fue un hito súper cruento y súper sangriento. Se asesinaron muchas personas, hubo guerras internas, ¿cierto? Y dicen que Inglaterra fue uno de los países que no tuvo que pasar por eso, producto de este avivamiento. Producto de que la gente estaba con tanta necesidad de Dios, que se cerraban las tabernas, que se cerraban los lugares donde vendían alcohol, que la gente estaba unida en un movimiento y el país entero prosperó a causa de esto. En Inglaterra no hubo Revolución Francesa, siendo que en muchos países de Europa, a causa de esta Revolución Francesa, hubieron muchas revoluciones, guerras civiles, etc. En Inglaterra no ocurrió durante este periodo de tiempo porque Dios estaba impactando de tal manera la vida de todas las personas que esto no pasó, no ocurrió. Y así hubieron muchos avivamientos más. En el 1750, también en Inglaterra, en Estados Unidos, hubieron otros en Australia, en Nueva Zelanda, avivamientos que se expandieron por más de un continente. Y hay uno muy importante que quiero recalcar, que fue también en Inglaterra, en el año 1800, de que el avivamiento fue tan grande que uno de los hombres que encabezaba ese avivamiento, que se llama William Wilberforce, este hombre que vivió una vida de lujos, era un hombre de la aristocracia y de bastante desenfreno, se encontró con Dios en este avivamiento y lo que provocó que este hombre se convirtiera y empezara a llevar el mensaje de Jesucristo es que él era del mundo de la política y llegó al Parlamento británico y abolieron la esclavitud en Inglaterra. Él fue el principal precursor de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Entonces, un hecho tan importante ocurrió a raíz de que hubo un hombre con principios cristianos, un hombre cristiano que pudo iniciar, ¿cierto?, esta ley de abolición de la esclavitud. Y así hay muchos ejemplos. Martin Luther King en Estados Unidos, en los tiempos del apartheid, de la discriminación de los negros, fue él quien impulsó un movimiento antirracista, ¿cierto? Y él era cristiano. Entonces, y pacifista. Han habido tantos hombres de Dios que a raíz de un avivamiento han provocado cambios a nivel de sociedad, no solo dentro de la iglesia, sino en la sociedad, para que no haya esclavos, para que no haya discriminación, para que haya igualdad. Entonces, cuando dicen que la iglesia no tiene que opinar en asuntos sociales, no. La diferencia es que nosotros no opinamos como lo hacen ellos. Nosotros no vamos a lanzar piedras y solo a gritar. Nosotros vamos a hacer cambios reales en el corazón de las personas. Porque a causa de que haya una iglesia avivada, se avivará la sociedad. Y la gente ya no tendrá la necesidad de pecar, la necesidad de asesinar, la necesidad de estafar, porque tendrán en su corazón una necesidad de estar con Cristo. Eso es lo que provoca los avivamientos. En Gales, en el año 1725, hubo un joven de 13 años que comenzó a orar. Dice la historia que él a los 13 años comenzó a orar por un avivamiento.
Y dice que 13 años después, cuando él tenía 26 años, inició un avivamiento tan grande en Gales que se cerraron los prostíbulos, que se cerraron muchas cosas. Gales es un pueblo, un país, ¿cierto?, que pertenece a Gran Bretaña y que estaba muy marcado, al igual que Irlanda, por el alcoholismo, por la prostitución, por todo ese tipo de cosas. Y dice que cuando comenzó este avivamiento cerraron todos esos locales porque habían jóvenes. Era un avivamiento principalmente de jóvenes. Dicen que de los más grandes tenían 26, 30 años. Los demás eran jóvenes y niños que estaban tan avivados que predicaban, que estaban ahí sanando enfermos. Entonces, hay algo que la iglesia tiene que darle a la sociedad. Hay algo que podemos provocar cuando realmente pasamos por este proceso. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Nos preocupamos porque nuestra casa sea un lugar de búsqueda. Encendemos a nuestra familia. Esa familia enciende a la iglesia y la iglesia enciende a la sociedad. En tu barrio, en el lugar donde tú vives, tenemos gente viviendo aquí en diferentes lugares. Es importante que donde tú estás, donde Dios te puso, seas un lugar de influencia. Ya hace poco la Eileen con Rubén se fueron a vivir allá a San Guillermo. Por allá también está Ryan y Daniela, ¿cierto? La Eileen hace poco nos contaba que ha estado conversando con una vecina. Y así empieza. O sea, de que la casa de los chicos después sea un lugar de encuentro para toda la gente de su condominio, donde la gente pueda ir y recibir una palabra. Eso es lo que quiere el Señor, que donde quiera que estemos puestos, nosotros seamos de influencia. Qué maravilla sería que este país tome en serio a la iglesia. Porque si somos realistas, la iglesia no es tomada muy en cuenta aquí en Chile. Y lo conversaba con unos amigos que tengo. Hay algo raro que pasa en este país. Porque en otros lugares la iglesia tiene un peso bastante grande. Y leía yo Mateo 5, del 13 al 16, que dice: ustedes son sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Este versículo, muchas veces nosotros escuchamos tienen que ser sal de la tierra, ¿cierto? Pero nunca hemos leído el versículo completo y escuchamos la parte final, dice que si la sal pierde su sabor, será descartada y pisoteada, porque no tendrá ningún valor. Entonces, cuando nos preguntamos por qué aquí en Chile se burlan tanto de la iglesia, no nos toman en cuenta, ¿será que acaso hemos perdido nuestro sabor como sal? ¿Será acaso que la responsabilidad no está en ellos, sino en nosotros? Porque siempre decimos, este país nadie escucha a nadie, todos son resentidos, todos son violentos, todos son irrespetuosos. Pero a lo mejor no es tanto eso, sino es que nosotros perdimos nuestro sabor, perdimos nuestra característica de sal. ¿Por qué? Porque nos dejamos dormir, porque las iglesias se apagaron. ¿Por qué? Porque las familias dejaron de buscar en intimidad. ¿Y por qué? Porque dejamos de reconocer que teníamos una necesidad y dejamos de actuar en consecuencia. Y entonces, ¿qué pasó? Que en Chile la iglesia dejó de ser sal y empezó a ser pisoteada. Por eso se burlan, por eso la gente no toma en cuenta. Pero tenemos la oportunidad de hoy decir basta. Vamos a volver a ser sal. Este paso tan importante de poder ser de influencia para el país es el paso que Jesús quería que diéramos. O sea, si tenemos a Jesús en nuestras vidas, eso se tiene que traducir a una búsqueda constante en intimidad. Y eso será lo que potencia a la iglesia y potencia que nosotros salgamos de aquí. Salgamos a predicar por las calles, salgamos a impactar en los colegios, en las universidades, como se ha hecho antes. Pero lo hemos dejado de hacer. Lo hemos dejado de hacer. Entonces tenemos que recuperar nuestro sabor. Sabor a paz, sabor a amor, sabor a gozo, sabor a fe. En fin, el sabor de Jesucristo. Ese es el sabor que hemos perdido. Eso es un verdadero avivamiento. Y la pregunta de hoy es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Al principio les pregunté, ¿quién quiere un avivamiento? ¿Cierto? Algunos respondieron esta pregunta. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el precio? ¿Están dispuestos a vivir este proceso? Porque eso es lo difícil, vivir el proceso.
Empezar por la búsqueda personal, en el hogar, ser iglesia y salir a la sociedad. No es algo que se hace de la noche a la mañana. Entonces, ¿estamos dispuestos realmente a anhelar ese avivamiento como aquel joven que duró durante 13 años? Durante 13 años él buscó en intimidad. 13 años y generó un avivamiento gigante. ¿Estamos dispuestos a orar por la cantidad de tiempo que sea necesario? ¿A buscar a Dios, a llenarnos de su Espíritu Santo? Todo esto que yo les he nombrado es imposible sin la compañía del Espíritu Santo. Lo hemos estado viendo en los grupos vida, ¿cierto? Pero ¿cuánto hemos estado en el grupo vida escuchando esta palabra? Ni siquiera hemos sido capaces de estar todos los que estamos aquí. Entonces necesitamos un compromiso mayor. Si realmente anhelan un avivamiento, necesitamos actuar en consecuencia. Como aquel que tiene mucha hambre y está dispuesto a ir a un supermercado que le quede lejos a comprar porque tiene hambre y quiere saciar su hambre. Si queremos saciar el hambre de Cristo, el hambre de justicia, el hambre de amor, necesitamos empezar a actuar en consecuencia. Necesitamos empezar a reconocer que necesitamos de Cristo y que necesitamos buscarlo en intimidad y que necesitamos levantar esta iglesia para poder llegar a la sociedad. Entonces, hoy ese es el desafío, es el proceso que debemos vivir y queremos invitarlo. Si realmente desea que en Eclesia surja un avivamiento, empecemos y partamos por reconocer que necesitamos más de Dios, que necesitamos más de su Espíritu Santo, que necesitamos más de Él en intimidad. Apartar más tiempo para Él, dejar las distracciones de lado, dejar la flojera, dejar tal vez el cansancio que es real, pero que necesitamos de Él desesperadamente. Yo sé que Dios está haciendo cosas en esta iglesia, pero hay aún más y no nos podemos conformar. Si realmente queremos que este país cambie, debemos cambiar nosotros primero. Si realmente queremos que haya un impacto en la vida de la gente que nos rodea, gente que nos hace daño, gente que tal vez nosotros creemos que actúa mal, debemos cambiar nosotros primero. Señor, queremos que venga tu avivamiento, Señor. Anhelamos que venga como un río a este lugar, un río de avivamiento. Que brote de nuestro interior, que brote de la necesidad que tenemos de ti. Que sea un río que fluya hasta nuestro hogar, hasta nuestra familia, para que nuestros hermanos, para que nuestros hijos, para que nuestros padres, todos se unan a este mover. Y que siga fluyendo el río hasta llegar a la iglesia. Y que la iglesia crezca. Y que la iglesia despierte. Y que la iglesia siga fluyendo este río hasta llegar a la ciudad, hasta llegar a Concepción. Y que el río siga fluyendo hasta llegar a todo Chile. Un río, Señor, que esté lleno de tu Espíritu Santo, donde nosotros prediquemos y la gente crea, y la gente se arrepienta, y la gente cambie, y la gente realmente quiera entregar su vida a Cristo. Un río lleno de tu Espíritu Santo, donde nosotros podamos hacer milagros, podamos sanar a los enfermos, podamos orar y que acaben las hambrunas y que acaben las pandemias, Señor. Eso es lo que quiere tu iglesia. Quiere un avivamiento que nazca de la necesidad de hombres comunes y corrientes, de mujeres comunes y corrientes, de hombres y mujeres débiles que necesitamos de ti. Una iglesia que necesita de ti, un país que necesita de ti. Si en verdad queremos un avivamiento, hermanos, levante su clamor hoy. Pídele al Señor: Señor, queremos un avivamiento, quiero ser parte de ese avivamiento. Señor, reconozco que te necesito. Dígale al Señor, expréselo con su boca. Durante 13 años estuvo orando un joven por un avivamiento en Gales. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a orar nosotros por un avivamiento en esta ciudad? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a orar? ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a dejar de lado? Esa es la pregunta. Si queremos un avivamiento, tenemos que dejar de lado las excusas. Tenemos que dejar de lado el orgullo, el ego. Con corazones humildes, derramarnos delante de Dios, derramarnos delante de su presencia. Señor, anhelamos un avivamiento. Anhelamos más de ti.
Anhelamos que Eclesía se levante con poder en esta ciudad, para que seamos de influencia, para promover tus principios, para restaurar los corazones de la gente que te necesita, para revitalizar los corazones secos por la religión, secos por el humanismo, secos por las ideologías, que reverdezcan como árbol plantado junto a río de avivamiento. Eso es lo que queremos hoy, un río de avivamiento. Señor, te necesitamos, porque sin ti no somos nada. Porque sin ti yo, Señor, yo soy despreciable. Te necesito en mi vida, te necesito en mi hogar, te necesito en mi iglesia, te necesito en mi país. Declárele, alce su voz y clámele al Señor por su Espíritu Santo gobernando en esta tierra.